Estamos de regreso, amables e improbables lichtenbergianos que en este momento han aprovechado esa pausa musical de una banda repetida por el Topo en casi todos los programas de Café Ácido para ir a Google y consultar quién fue este Georg Christoph Lichtenberg y de qué tipo de influencias es de las que vamos a hablar en este programa, pero que se ven incluso. Topo, yo quiero hacer en este momento una mención que tal vez nadie lo había notado, pero pareciera que Lichtenberg es también un precursor de los dichos tlajomulqueños. Oh, Dios mío, ahora te das... ¿Sí? Te das... Uno escoge a sus ancestros. Ajá. Y acabo de escoger a Lichtenberg. No, déjate de escoger a tus ancestros. Te estás dando publicidad, autopublicidad. Autopublicidad, si no la hago yo, ¿quién la va a hacer, Topo? Te estás masturbapublicitando. ¿Podríamos hacer un verbo, masturpubitación? Masturpromoviendo. Masturpromovitación. Es una masturpromovización. Como sea, Lichtenberg lo hubiera podido decir porque hablaba alemán, porque era alemán, porque había nacido en Alemania. Había nacido en Alemania, En aquella época no era Alemania, realmente. Era un conjunto de estados independientes. En un conjunto de estados independientes. Más o menos 300, para ser exactos. De hecho, creo que él nace en Hannover. En el estado de Hannover, que en esa época estaba bastante influenciado, o más bien dependía de la corona inglesa. Y sí, Lichtenberg va a estar bastante influenciado en los ingleses. Estaba muy influenciado por los ingleses, pero la influencia de los ingleses, Topo, era más bien como de papel, porque era un estado independiente que dependía así de la corona inglesa, pero pues a nadie le importaba realmente. Bueno, a Lichtenberg sí, porque era un anglófilo bastante... Sí. Bueno, pero entremos de lleno. ¿Quién fue Lichtenberg? Fue un muchachito que nació el primero de... ¿Nació ya muchachito? No, nació bebecito. Bebecito. Nació bebecito el 1 de julio de 1742 en Gotinga y muere en la misma ciudad el 24 de febrero de 1799. Fue un escritor y científico alemán, profesor de la universidad de la misma Göttingen y que a su vez dirigió misiones astronómicas en Hannover y en Augsburg. Y es aclamado como el primer profesor de física experimental de Alemania. Vaya, hasta ahí los datos de Wikipedia, amables e improbables radioescuchas. No, hay otro párrafo de Wikipedia que... Por favor, no lo leeré eventualmente. Bien, esperemos el momento exacto para pronunciarlo. Pero lo que quiero decir con esto, Topo, no estoy tratando de menospreciar tu lectura wikipediana, que es siempre Wikilectura. bienvenida. Tu Wikilectura, siempre bienvenida en Café Ácido. Sino que eso es lo que se conoce de Lichtenberg. Es decir, la vida de este hombre que podemos considerar como un gran pensador es reducida a unos cuantos renglones en los que se dice que fue un profesor de física. Bueno, nosotros nos van a reducir a una línea. No, nosotros nos van a reducir a la nada. A la nada. No vamos a hacer... Nuestro nombre estará en rojo en Wikipedia porque no tendrá artículo. Nuestro nombre va a quedar por siempre en el buró de crédito. Eso es peor todavía. Sí, ahí nos van a encontrar como sí, para saber un poco más de Lichtenberg hay que rascarle. Hay que rascarle y hay que rascarle con ganas, Topo. Incluso si nosotros nos metemos a YouTube, esa otra fuente inagotable de conocimiento y de videos malos como los de Café Ácido, no encontramos casi nada. Vamos a encontrar algunos videos sobre las figuras de Lichtenberg, que sí son sobre este mismo Lichtenberg en su etapa como físico, pero no vamos a encontrar ninguna documentación sobre su obra. Para hablar sobre su importancia, hay cráteres en la luna que se llaman Lichtenberg. ¿Hay cráteres en la luna que se llaman Lichtenberg? Hay un cráter en la luna que se llama Lichtenberg. Yo no sé si hay un cráter en la luna que se llame Topo, pero estoy seguro de que no hay ningún Cavalcanti. Probablemente no, Cavalcanti. Entonces uno debe decir, bueno, ¿y qué hizo este señor para ganarse un cráter? ¿Qué hizo este hombre para ganarse un cráter? Yo me extirpé una espinilla de una mala manera y me gané un cráter en la nariz, pero eso no tiene ninguna relación. Lichtenberg, Topo, fue una gran influencia intelectual en la Alemania del siglo XVIII, que como bien decías al principio no era una Alemania unificada, no era ni siquiera una nación como tal que tuviera al menos un idioma como tal. Era una Alemania que iba saliendo de una larga guerra. La guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años, para ser específicos en cuanto a su duración, y que estaba desfragmentada, que estaba completamente en el aire. Era tan contradictoria, Topo, que el idioma que se escribía era completamente distinto del idioma que se hablaba. Mientras por un lado los gramáticos y la gente que hacía filosofía, el mismo Kant, que es tan ambiguo y tan extraño en su forma de escribir,
utilizaban reglas que los campesinos, que la gente de a pie, que los ciudadanos no tenían en mente, que hablaban como con las patas para ellos. Sí, a Lichtenberg le toca vivir un periodo bastante particular de la historia de Alemania, porque Alemania apenas estaba saliendo de cierta manera de las sombras del medievo. Del feudalismo. Del feudalismo todavía había mucha superstición, mucho oscurantismo, superchería. Los campesinos todavía platicaban fábulas de dragones y de gnomos, mientras sus filósofos estaban fundando la filosofía trascendente, el racionalismo alemán. Sus músicos estaban fundando el romanticismo, el nacionalismo. Sus poetas y sus dramaturgos estaban haciendo el Sturm und Drang. Sí, quizá por eso el nombre de Lichtenberg está un poco perdido, porque compartió época con nombres muy importantes de la historia como Goethe, Schiller, Wolfgang Amadeus Mozart, el mismo Kant, Immanuel Kant, Beethoven. Poco después vendría Schopenhauer y un poquito más después vendría Nietzsche. Sí, que son personas todas ellas, las que acabas de mencionar, excepto tal vez Mozart, a los que influenció de una manera directa. Nos podemos encontrar en las bibliotecas de Kant, en la biblioteca del mismo Nietzsche, párrafos y párrafos del buen Lichtenberg subrayados. Incluso en la de Kant nos encontramos subrayados 2 veces párrafos de Lichtenberg. La primera con un color y la segunda con otro, como en una siguiente lectura. Hablando de Nietzsche propiamente, Nietzsche rescata la obra de Lichtenberg como una de las 4 que deberían supervivir de toda la producción alemana hasta su momento. Es decir, para Nietzsche, Lichtenberg es uno de los 4 alemanes rescatables hasta su momento histórico. Los demás que mueran. Que se pudran. A un momento ya están muertos. Sí, ya están muertos. Además, él odiaba a los alemanes. Sí, y lo más curioso de Lichtenberg es que todas estas influencias que logró las hace siendo conocido, si no me corriges Cavalcanti, siendo conocido por ser un hombre que no terminaba sus proyectos. Sí, el gran procrastinador de la historia, Lichtenberg, que se burlaba de sí mismo, Topo. Alguna vez quiso escribir novelas y nunca lo hizo. Hacia el final de su vida pensó en escribir una autobiografía también novelada que se llamaría El procrastinador, de Procrastinator, con un francés el cual no puedo dominar, pero él sí dominaba. Y siendo muy fiel a su costumbre, nunca la escribió. Así es, nunca la escribió porque es un hombre que no terminaba sus grandes proyectos, los dejaba inconclusos. Sí, de hecho lo podemos ejemplificar con una acotación que hace el buen Juan Villoro sobre su trabajo intelectual. Que hablando de acotaciones, acotamos aquí que todos los datos que se le estamos mencionando están sacados de un prólogo escrito por Juan Villoro para el libro de Lichtenberg, Aforismos. Aforismos, el prólogo se llama La voz en el desierto, lo puede usted encontrar en una edición aparte de los aforismos, únicamente el prólogo en Conaculta. Si le interesa leerlo, la verdad es que es de mucho fruto y le podrá ser muy bien degustado por usted. Ahora sí, la acotación que hacía sobre el carácter de Lichtenberg. Sí, la acotación que hace sobre el carácter de Lichtenberg en cuanto a su producción intelectual es la siguiente. Jamás trató de defender su obra, y no solo eso, hizo lo posible por no escribirla. Así es, era un hombre que hizo lo posible por no escribirla, tanto así que prefirió o optó por una forma mínima. El mismo Villoro nos dice que... Villoro, siempre tiene problemas por ese nombre. Villoro. Nos dice Juanito nos dice que mientras Goethe intentaba encapsular relámpagos con sus obras, Lichtenberg lo que hacía era embotellar chispas. Embotellar chispas, que son precisamente las figuras de Lichtenberg. Ah, mira, ¿quién lo diría? Seguramente tú viste alguna vez en el Probablemente no, porque era muy burro. En el planetario. Había unas máquinas, Topo, en las cuales tú podías generar electricidad y ver las chispas de Lichtenberg o las figuras de Lichtenberg únicamente con tu energía cinética. Te tallabas un poco la cabeza y tocabas un cristal, presionabas un botoncito y se levantaban las chispas. Oh, es como una especie de esfera de cristal, ¿no? Con una antena interior. Ajá, la esfera es una de las formas. Él era un apasionado de los pararrayos. Ah, sí. Y hablando de los prólogos, en otra acotación al prólogo de Juan Villoro, decía que los prólogos eran la forma de rescatar un mal libro. Decía en ese sentido que eran el pararrayos del libro. El pararrayos del libro para evitarle que le evitaran caídas de... Para que no se quemara el libro se le ponía un buen prólogo. Ajá, para evitar esos golpes funestos de la crítica.
Y bueno, el gran Lichtenberg lo que nos dejó más fueron aforismos, una gran cantidad de aforismos. Parece ser que este hombre se la pasó escribiendo sentencias y frases breves durante gran parte de su vida. Sí, para que se den una idea de la cantidad de textos de Lichtenberg, que Lichtenberg nunca se consideró a sí mismo como un filósofo, ni tampoco como un literato. Esto hay que anotarlo desde ahora, porque él se consideraba a sí mismo un profesor de física. Y era un profesor de física. Era un profesor de física y pensaba que su mayor logro era de la electricidad. El mismo Volta fue a visitarlo a Gotinga para recibir algunas lecciones de él, que después pues Volta se volvió más famoso, pero recibió lecciones de Lichtenberg. Y si en lugar de Gotinga empezamos a decir Ciudad Gótica. Sí, yo también me he visto tentado en Gótica. Ajá, entonces sí. Digámosle Gótica. Digámosle Ciudad Gótica. Bueno, ya yéndonos quizá un poco más a hablar de lo personal de Lichtenberg. No solamente es un personaje en todo lo intelectual, también era un personaje en sí mismo, en su vida privada, en su historia personal. Sí, su historia de vida es definitivamente singular, distinta a la de muchos otros autores. Podemos mencionar, por ejemplo, que es hijo de un pastor protestante, lo cual no es tan raro en Alemania. Aunque siendo un pastor aparentemente le inculcó cierto aire cientificista a su hijo. Sí, esa parte sí es extraña, Topo, porque este pastor alemán era un astrónomo y comenzó a hacer refutación de la superchería desde su púlpito, que creo que no tienen ellos púlpito, pero desde ahí lo hacía. Desde ahí lo hacía, se mandó a hacer un púlpito. Desde su inexistente púlpito, es decir, desde la cátedra que él dictaba en la iglesia, él empezó a hablarles de estrellas a los campesinos. Y fue tanto su éxito que, terminado el sermón, unas horas después, se congregó el pueblo afuera de la casa de Joseph Conrad Lichtenberg, que es el padre de Christoph, para pedirle que siguiera hablando sobre las estrellas. Sí, y quizás de aquí Lichtenberg desarrollaría un poco más su carácter de ateo, porque fue un fiero ateo. Un ateo con ganas. Más que ateo, era un protestante escéptico, sí. A donde sí dirigía con una gran fuerza sus funciones era hacia la religión católica. Recuerdo en este momento un aforismo a propósito de los intentos de convertir a los protestantes en católicos de nuevo, en el cual dice más o menos así, parafraseándolo: como no podían ponerle una cabeza católica, se contentaban con quitarle una protestante. Oh, Dios mío. Sí, que lo aplica. Quítele usted protestante, póngale la religión que quiera y la religión católica eso se dedica. Bueno, y el buen Lichtenberg, ya yéndonos a su plano personal, fue el menor de 17 hermanos. ¿El menor de 17 hermanos? Dos más y hubieran podido tener una lechera. ¿No entiendes el chiste? No entiendo. ¿Nunca has tomado tu yogurcito de 19 hermanos? Vaya. Qué buen chiste. Sí, ahora leche, alemanes. Aunque siendo la mayoría de sus hermanos, ve como omito tu chiste. La mayoría de sus hermanos posteridad rescatará mi chiste. Fallecen siendo todavía bebés o muy jóvenes. 8 de ellos mueren al nacer y 4 más a edad temprana. Y el buen Lichtenberg a su vez también sufrirá estragos en su salud desde muy joven. Aparentemente sufrió una enfermedad o una caída, según algunos. Algunos dicen que tenía escoliosis, otros que sufría un síndrome el mal de San Vito, relacionado con la neumonía, creo, o con la tuberculosis. Sí. La cuestión es que el buen Lichtenberg quedó jorobado. Topo, a la edad de 8 años, siendo todavía un niño y siendo ya en ese tiempo el aprendiz más destacado de su amado padre protestante y fervoroso. No, la verdad nadie dice que fue su amado padre, pero sí fue su padre. Y él era su alumno y por eso sabía sobre astronomía y sobre las estrellas. Cuando contrae esta enfermedad o esta caída, lo cual a nadie le queda claro, y se vuelve jorobado, Topo. Pero no solamente queda jorobado, sino que se mengua su crecimiento. Dice el buen Villoro que crece lo suficiente apenas para que el apelativo enano no sea estricto. Sí, era ligeramente más grande que un enano. Ligeramente más grande que un enano y ligeramente más jorobado que cualquier enano cualquiera. Pero lo curioso es que esto no le quitó su atractivo físico. No, Topo, yo no entiendo cómo sucedió esto. Y por ahí tenía bastante pegue con las mujeres y los romances y los amores jugarán
parte importante de su vida, como veremos en los siguientes capítulos. Sí, hasta aquí esta introducción a Lichtenberg que agrandaremos en el próximo bloque. Cosa Pero que no hizo Lichtenberg, él no podía agrandar. Ya. voy a dar por visto tu chiste, Topo, como hiciste con mis 19 hermanos. Vámonos con música. Esto que como es música random el día de hoy, pues vamos a ponerle Esto que es Queen of the Stone Age. Ey, ¿qué te pasa? Nos vamos a ir con Imagine Dragons y esto que es On the Top of the World. Te quejas que pongan las mismas canciones. Mejor hay que Aunque he escucharlos. puesto Imagine Dragons. Hay que escuchar los Queen of the Stone Age.